Esta historia comienza cuando un grupo de personas se está enfrentando al rey demonio. Ellos peleaban ferozmente y, después de una larga lucha, logran derrotarlo. Nuestro protagonista se sorprende al saber que lo han conseguido. Unos días después, cuando regresan al reino, son recibidos como verdaderos héroes por su gran hazaña, todos lo celebran con armoniosa alegría. Este grupo de hombres es conocido como el héroe y los 4 sabios. Cuando nuestro prota es llevado al palacio real, está muy nervioso. Solo piensa que hay muchas personas poderosas, que la comida y el licor son muy costosos, que para alguien como él, que siempre fue pobre, es demasiado, y le da escalofríos con solo verlo. En ese momento, todas las personas reciben a los 4 sabios muy felices, coreando palabras de gratitud y felicitaciones. Obviamente, el prota es quien más está nervioso. En ese instante, el rey los felicita por su hazaña, y ellos aceptan sus palabras, arrodillándose ante él. En este momento, nos presentan a los sabios. Tenemos al santo de la tierra, al santo del agua, al santo del fuego y a nuestro protagonista, que es el santo del viento. Por lo que vemos, solamente nos muestran el rostro de nuestro prota. El rey seguía hablando y les decía que, en conocimiento de su valentía, a todos ellos les concedería un título que les va bien a ellos que son hechiceros. El prota se sorprende al saber esto, y más cuando el rey les dice que les otorgará el título de emperador a cada uno de ellos. El prota piensa que ese título solo se le da a los que tienen sangre noble, pero que aún así, gracias a la subyugación del rey demonio, fueron reconocidos con ese gran título, lo que lo pone muy feliz de su logro. Momentos después, el rey empieza a coronar a cada uno de los santos, y cuando le toca a nuestro prota, que ahora nos revelan que se llama Aptal, él atiende a la solicitud del rey y, con lágrimas en los ojos, lo coronan como el emperador del trueno. Aptal piensa que el rey fue muy generoso con él y se siente con demasiada felicidad. Seguido a esto, todos celebran sus nuevos títulos y vitorean larga vida para los nuevos emperadores. En este momento, entre lágrimas, el prota nos cuenta que después de haber servido por más de 40 años al reino y haber entregado su vida a su causa, por fin fue reconocido con un estatus más alto. Ahora nos trasladamos a 15 años en el futuro y también vemos a nuestro prota más viejo. En ese momento, lo llaman, y eran unos aprendices, quienes se despedían del prota, y él los enviaba de nuevo a los aposentos. Cuando ellos se retiraban, Aptal seguía haciendo una especie de experimentos con su magia y un tipo de hierbas demoníacas. Cuando él finaliza una de sus técnicas, tose, y al ver su mano, puede notar sangre en ella. Claramente, nuestro prota está enfermo. En ese momento, una chica lo llama por la espalda, y él, al verla, puede notar que ella tiene una cara de preocupación. Esta chica, que se llama Merlín, le pregunta al prota por qué, si está enfermo, sigue practicando la magia. El prota le recrimina esas palabras, pues cree que aún así puede seguir usando su magia. En ese instante, tenemos un recuerdo de nuestro prota y Merlín. En ese momento, Aptal la recogió cuando derrotaron al rey demonio. Ella, una hija de un demonio, no sabe que nuestro prota también desvivió a su madre, pero el prota la ha cuidado y es su aprendiz. Ella también se preocupa demasiado por él, se puede ver en sus ojos. En ese instante, Aptal se le acerca y le da un golpe en la cabeza, diciéndole que es su deber, pues debe seguir entrenando a las generaciones futuras, como ella. El prota se vuelve filosófico y le dice a ella que el objetivo es siempre aspirar a ser el más fuerte del mundo, que ese siempre fue su objetivo, pero que tristemente no tiene ninguna esperanza en alcanzar la cima de la magia algún día. Pero Merlín lo interrumpe y le dice, algo molesta, que nuestro prota es el emperador del trueno más fuerte del mundo. Pero el prota, regresando a la aldea, le dice que él solo es fuerte entre los débiles, y en sus pensamientos cree que sus compañeros santos son mucho más fuertes que él. En ese momento, y mientras regresaban a la aldea, alguien llama a nuestro prota y le empieza a hablar sobre un desarrollo de una técnica que se hizo en la Universidad del Emperador de la Llama. Este le dice que esa técnica es sobre la teoría de la compatibilidad a la magia demoníaca. El prota se sorprende y lee los documentos relacionados con esta teoría.
Después de comprenderlos, se alegra al saber que el sabio de la llama es bastante competente y sorprendente, así que deciden intentar probar esta teoría en su taller de la aldea. Unos segundos después, se explica cómo se debe hacer el experimento. Prácticamente, es introducir algunos pelos en agua mágica y ésta arrojará un resultado. Cuando lo realizan con cabellos de Merlín, se sorprende por los resultados. Estos hacen una gran luz en el lugar y los frascos cambian de color a azul y verde, pero nadie entiende lo que significa. Así que Aptal, leyendo los documentos, comprende que esos colores significan afinidad al agua y al viento. Además, que el rango sugerido por el tono del agua sugiere que el rango de esas habilidades sería de rango S en ambos casos. El prota empieza a explicar los otros colores que aparecieron, como el rojo y el marrón. Afirma que serían fuego y tierra y que sus rangos serían C y B, respectivamente. El prota piensa que seguramente Merlín no lo entiende, pero que él sí lo sabe, y es que Merlín tiene afinidad con todas las compatibilidades, lo que la hace una persona con gran margen de mejora en el campo de la magia, que podría convertirse en alguien supremamente poderosa en el futuro si desarrolla todas esas compatibilidades. En ese momento, el prota pide que prueben con él, pero Merlín se niega y le dice que ella sabe que él es un emperador y un santo que debería ser muy poderoso. Pero los demás tienen la curiosidad por conocer las características y afinidades de Aptal, así que proceden con la prueba. Todos están felices de conocer el resultado, pero el prota piensa que, si incluso no alcanza la cima de la magia, por lo menos le gustaría conocer sus cualidades mágicas exactas. Pero, después de unos segundos, se asusta y se sorprende al saber que su prueba es incolora. Las demás personas no lo entienden, pero, según la teoría, incoloro significa que no hay compatibilidad con la magia. Entonces el prota se enoja y no lo puede creer. No sabe por qué no puede recibir ninguna protección divina, afirmando que no puede ser posible, pues es el emperador del trueno. Pero sus aprendices le incitan a que se realice la prueba de nuevo, y Aptal lo repite varias veces, pero el resultado es el mismo, lo que lo hunde más en la desesperación. Un tiempo después, Merlín puede escuchar a Aptal toser muy enfermo, en una habitación donde él no quiere que nadie más entre. Claramente, se nota que ella está muy preocupada por esa situación. Dentro de la habitación se hallaba nuestro prota en sus últimos momentos de vida, meditando y entendiendo que nunca pudo alcanzar a los otros santos en poder ni en capacidades, prácticamente, porque no tenía compatibilidad alguna con la magia. Afirma entre agonía que todo lo que consiguió fue por mucho trabajo y esfuerzo, y que siempre quiso ir más alto, como los otros santos, pero que nunca lo logró. En ese instante, llora y se irrita demasiado, pero estas eran sus últimas quejas antes de partir. Segundos después, parte de este mundo terrenal. Pero justo cuando se va con Chuchito, se muestra una pantalla y le avisa a Aptal que se ha activado la habilidad reencarnación. En ese instante, aparece en otro lugar, y sorprendido, comprende el sitio donde está. Nos cuenta que han pasado más de 50 años desde que estuvo ahí, y había olvidado que tenía esa habilidad. En ese momento, un ser desciende sobre él, y Aptal dice que ese lugar es el sitio donde llegó cuando su anterior vida terminó. Ahora nos confirma que el prota era un reencarnado de otro mundo y que esta será su segunda reencarnación. Este ser le habla a Aptal y le dice que hace mucho que no lo ve, que gracias a su habilidad de persistencia nunca se rinde frente a sus ambiciones. Y con una sonrisa, le dice que ahora puede ver que se esforzó mucho, incluso hasta el final de su vida. Aptal al escuchar eso, entiende que por esa habilidad nunca se rendía y siempre parecía ambicioso, claramente, no sabía que tenía esa habilidad. Este ser seguía hablando y le dice que ahora es momento de su tercera reencarnación y le pide que elija 2 habilidades de inicio esta vez también, y luego pueda ir a su nueva vida. Este ser añade que podría pedir ser el más fuerte o duplicar su tasa de crecimiento, pero el prota rápidamente rechaza eso y, en cambio, pide que le dé vasto conocimiento de magia en su cabeza. Ella se ríe y le dice que, a pesar de no haber tenido compatibilidad en su anterior vida, logró hazañas sorprendentes con solamente fuerza de voluntad. Entonces, ella acepta su solicitud y lo manda de nuevo a su nueva vida, agregándole que tenga ahora sí un hermoso viaje.
Momentos después, nuestro prota despierta como un niño. Él rápidamente sale a buscar un espejo y, cuando se observa, se pregunta si de verdad es Aptal, pero sigue confundido sobre quién es. Solo sabe que es un niño de unos 4 años. Cuando su mente se aclara, comprende que fue reencarnado y ahora su nuevo objetivo será convertirse en el hombre más poderoso y fuerte de esa generación. Así que, rápidamente va y busca unos cristales y replica el experimento de la compatibilidad. Coloca algunos cabellos propios y, unos segundos después, se ríe, dándose cuenta de que siguen estando incoloros. Pero en vez de tomárselo a mal, no se sorprende. Así que se va de esa casa y se acuesta en un campo, pensando que se repetirá el mismo resultado de su anterior vida, cuestionándose si eso se deberá a que antes alcanzó la magia de nivel 10, y que eso podría ser el causante de por qué es incolora la prueba de compatibilidad. Pero antes de seguir pensando en cosas, logra ver en los cielos una gran bestia voladora que pasa justo encima de él. Aptal se sorprende al saber que esta bestia es un dragón y sale corriendo detrás de él, entendiendo que ese monstruo es una gran calamidad, pero tampoco logra saber qué podría hacer para ayudar. Mientras el dragón se aleja hacia la ciudad y los soldados no hayan qué hacer, el prota piensa que podría intentar lanzarle uno de sus hechizos de nivel 10, pues es un hechizo original y propio que desarrolló en su anterior vida. Así que lo intenta con sus dedos, pero al ver que le funcionó y a punto de que el dragón ataque la ciudad, el prota, muy sorprendido, se lo lanza. Podemos ver que Aptal no logra controlar muy bien este hechizo, pero aún así logra impactar al dragón ante la mirada de sorpresa de los soldados de la ciudad. Cuando el prota cae, se pregunta si logró darle con su ataque, pero en ese momento el dragón moribundo cae a un lado de Aptal. Él, sorprendido, entiende que reencarnó en ese mundo con todos los poderes de su antiguo ser. Han pasado 3 años más, y ahora Aptal tiene 7 años. El prota se encontraba estudiando algunos libros y llegó a la conclusión de que han pasado unos 400 años desde que su antiguo ser pasó por ese mundo. Mientras Aptal estudiaba, alguien golpeaba la puerta y su madre la abrió. En la entrada estaba un hombre, este le entregaba un sobre a su madre, lo que parecía ser dinero. En ese momento, la madre agradecía, y el otro hombre le pedía que lo usara de la mejor manera. El prota nos explica que el chico es su hermano mayor llamado Fraser. Él lo saludaba, y el prota nos cuenta que prácticamente él es un descendiente del gran emperador Aptal, o sea, él mismo, pero que ha reencarnado después de muchas generaciones. En ese momento, nuestro prota le pregunta a su hermano por su padre, pero él le dice que su padre ha estado muy ocupado. El prota nos cuenta que su padre es el líder de la orden de caballería de ese reino y se llama Alcott. También nos cuenta que nunca lo ha conocido, pues, aparte de tener a su esposa principal, tiene otras 9 esposas, y que su madre era una de ellas, pero al saber que ella tampoco tenía compatibilidad con la magia, fue descartada por su primera esposa y marginada a un lado del reino. Sin embargo, es su hermano Fraser quien los apoya, y eso que él es su hijo legítimo, pero tiene un gran corazón al cuidarlos a él y a su madre. En ese momento, el hermano se sienta, y mientras conversan, el prota piensa que en esta vida, sea como sea, estudiará hechicería de nuevo. Fraser, ya sentado y tomando el té, le preguntaba al prota sobre qué tipo de camino le gustaría seguir desde ese momento. Pero el prota, muy feliz, le dice que cuando tenga 15 años quiere ir a la capital real y entonces estudiará la hechicería en la academia. Fraser, al escuchar esto, casi se cae de la silla. Su madre rápidamente le tapa la boca y le dice a Fraser que nuestro prota es como ella, que tampoco tiene compatibilidad para la magia. Que por lo tanto lo mejor sería que estudie la esgrima y luego lo enviará a la academia militar. El prota, al escuchar esto, claramente no le gusta para nada. ¡Ey! Pero la madre del prota está como gustosita, que vivan las maduritas. Fraser, al escuchar esto, se alegra y le dice a la madre del prota que él es un egresado de la academia militar como espadachín mágico, que ese día tiene libre y que le enseñará a nuestro prota desde ese momento. La madre, al escuchar esas palabras, se alegra mucho y acepta esa ayuda de Fraser. ¡Qué planazo de esta madrecita! Un rato después, vemos a los dos practicando, pero al prota se le nota que no le agrada mucho,
y Fraser lo alienta a que puede hacerlo mejor y lo felicita. Después de eso, empieza a enseñarle cada vez que puede, y el prota entiende que Fraser solo quiere que él vaya a la academia militar, pues cree que nuestro prota no tiene nada de poder mágico. Pero en uno de esos entrenamientos, el prota, algo molesto, le dice que él quiere asistir a la academia de hechicería y no a la militar. Fraser, al escucharlo, se sorprende. Él se agacha y empieza a consolar al prota, diciéndole que no podrá asistir. El prota entiende el porqué, pero está decidido a ir, pues sabe que en la academia podría descubrir cómo superar los límites de la hechicería y quiere comprobarlo por sus propias manos. En ese momento, su hermano le dice que le mostrará un hechizo, añadiendo que, si logra replicarlo, entonces él mismo lo recomendará para la academia mágica. Pensando para sus adentros que será cruel para nuestro prota, pues no podrá replicarlo, pero que le hará entender que debe ir a la academia militar. El prota, en cambio, estaba muy feliz, esperando por el hechizo de su hermano. Cuando Fraser lo hace, logra ejecutar un hechizo de viento de nivel 2 y, además, formular el hechizo, lo que sorprende al prota. Cuando Fraser lo lanza, logra cortar un árbol, y en ese momento, Aptal también lo replica, pero sin decir una sola frase. Cuando Fraser mira esto, se sorprende por la magnitud de ese poder, que además de eso, arrasó con muchos árboles. Fraser le pregunta sobre ese hechizo, y el prota le dice que no fue mucho, que solamente usó un hechizo de nivel 4. Fraser, al escuchar esto, casi se desmaya, pues le dice que pocas personas pueden hacer eso. También le pregunta que cómo puede hacerlo, y el prota piensa que no puede revelar su pasado, así que lo desvía con excusas, como que lo estudió y lo aprendió. Añade que si lo quisiera, también podría usar un hechizo de hasta nivel 10, lo que sorpresivamente hizo desmayar, ahora sí, al pobre de Fraser. En ese momento, el prota se sorprende, pues ese fue el mismo hechizo que usó con el dragón, y piensa que, si es extraño usar magia de niveles altos, entonces algo raro está pasando en ese lugar pasados 400 años después. Cuando regresó a casa, Aptal se pone en la tarea de investigar sobre lo que le pasa a ese lugar pasados tantos años y descubre que la hechicería en esa civilización ha estado en declive. Nos explica en una tabla, una comparación de niveles de magia de antes y después, y vemos que antes era posible llegar al nivel 10, pero actualmente es desconocido que alguien pueda usar ese tipo de magia. Los demás niveles también se volvieron relativamente difíciles de alcanzar en comparación con el pasado. En ese momento, Aptal se da cuenta de que esa es la razón por la cual su hermano se desmayó, pues el nivel 4 fue demasiado para él. Unos segundos después, Fraser despierta, muy asustado, pero el prota no quiere que él se entere de su poder y capacidad, y lo distrae con una excusa sobre que, después de que él hiciera su hechizo básico, un pedazo de madera lo golpeó y lo noqueó, y que después de eso el prota lo llevó a donde ha estado recuperándose. Pero su hermano no se lo cree del todo, y el prota lo toma como que debe quedar en secreto. Después de esto, vemos que Aptal decidió entrenar la esgrima por algunos años más, entrenando su magia en secreto. Pasados algunos años más, cuando nuestro prota cumplió la edad de 10, ya era más maduro y experimentado con la esgrima, y pensaba que combinar la esgrima con la magia lo harían mucho más fuerte. En ese momento, su hermano lo llama y le dice que es momento de que empiecen con el entrenamiento de ese día, pero añade que ese día no entrenará con él, sino que lo hará con un entrenador especial que le ha traído. Aptal, al verlo, se sorprende, pues es demasiado grande y aterrador. Su hermano le dice que esa persona es un antiguo comandante de la caballería de ese reino llamado Mauriat. El grandulón mira al prota y le dice que puede atacarlo, pero el prota no hace ningún movimiento. Así que el grandote decide atacarlo. Aptal piensa que no encuentra ninguna abertura por donde golpearlo, claramente, lo ha estado analizando. Nuestro prota llega a la conclusión de que el comandante es un hombre demasiado fuerte. Cuando el grandote ataca, el prota esquiva sin poder contrarrestar ese ataque, solamente se defiende. Pero cuando está un poco acorralado, decide usar algo de magia y activa una de sus habilidades, la mejora física. Los otros dos lo notan y el grandote se sorprende. En ese momento, el hermano le dice que también lo notó hace unos años. Explica que nuestro prota puede imbuir magia y manipularla a su beneficio,
aumentando considerablemente su forma física, haciéndolo más fuerte y rápido. Fraser añade que al no tener compatibilidad mágica, no quiere decir que una persona no pueda usar o tener poder mágico. Esto nos aclara un poco, entonces, de dónde el prota sacaba sus poderes. En resumen, el prota puede hacer uso de la magia como un experto o como un sabio. Prácticamente, se estaba revelando el secreto del poder del prota, pero él no lo entendía, solo especulaba. Aptal, al escucharlo, solo pensaba que eso era obvio, pues él fue un gran sabio en el pasado. El comandante se sorprende por eso y decide atacarlo más. Siendo arrogante, él cree que aún así el prota no podrá derrotarlo, añadiendo que de pronto en un par de años tal vez se puedan enfrentar, pero que ahora no es posible, pues el prota está en desventaja. El grandote seguía atacando, pero el prota solo esquivaba, pensando que no quería usar su poder mágico, que quería ganarle solamente usando su espada. Así que se lanza para acabar con él, y cuando el grandote pensaba que iba a derrotar a nuestro prota, Aptal, en un contraataque, logra tomarlo de su cuerpo usando una técnica de lucha y lo derriba, acabando así ese combate. El comandante no lo podía creer, y el prota estaba sorprendido por usar una técnica que era de su primera vida. Un momento después, el comandante se levanta y acepta su derrota, y en ese instante, Fraser le dice al prota que pasó la prueba y le revela que el grandote no solo es comandante, sino que también es el director de la academia militar. Y que cuando cumpla los 15 años será aceptado en esta. El prota se sorprende por eso. Han pasado 4 años más, y el prota actualmente tiene 14 años, un año menos para ir a la academia. Aptal se encontraba entrenando en el bosque con su magia de nivel 9 y 10, y activa una de sus habilidades más poderosas. Fraser, que se encontraba con la madre del prota, logra escuchar un trueno en la dirección donde está el prota y acude al rescate. Pero al llegar, se da cuenta de que el prota está bien y lo desvía con excusas. Claramente, Aptal provocó esos truenos en el lugar. Ahora nos cuenta el prota que, al cumplir los 15, oficialmente será un adulto en ese mundo y deberá ir a la academia militar, lo que lo desanima mucho. Piensa que lo mejor será abandonar su casa y poder ir a la academia mágica, que es lo que de verdad desea. Cuando volvía con su hermano a casa, Fraser le dice al prota que le tiene buenas noticias. Y en casa, junto a su madre, se sorprenden. Esas noticias eran que su padre lo quería conocer. La madre no lo cree y además llora, agradeciéndole a Fraser por todo lo que ha hecho por nuestro prota. Aptal estaba algo indiferente, pero la madre, muy feliz, lo abrazó y le dijo que eso es asombroso. Pero el prota no entiende por qué eso es algo bueno. La madre seguía sollozando y hasta su hermano se ponía sentimental. El prota al final lo aceptó y pensaba que, si lo hacía por ellos dos, no habría forma de no conocer a su padre, que al final no quiere decepcionar a las personas que más quiere. Unos días después, el prota, su madre y su hermano llegan a la propiedad de su padre. Ellos entran, y el prota piensa que pronto podrá conocer a uno de sus descendientes directos. Mientras caminan, Aptal se maravilla por la belleza del lugar. Pero cuando llegan a donde está su padre, el duque Alcott, solo lo mira con soberbia y arrogancia. Al lado de él estaba su hijo mayor, Joachim, y su madre, al verlos, solamente se inclinaba en señal de respeto. Unos segundos después, el prota procedió a presentarse, y el viejo solamente optó por despreciarlo y hacerlo sentir como estiércol. Además, tuvo la osadía de decir que seguramente el gran sabio Aptal estaría llorando si conociera a nuestro prota. Aptal al escuchar esto, solo pensaba que ese descendiente era una persona muy desagradable y que no merecía ser su descendiente. En ese momento, el viejo le habla sobre la posibilidad del prota de ir a la academia, y el prota lo confirma, a lo que el viejo se ríe y se alegra. Aptal lo toma como si el viejo estuviera feliz por él, pero después su padre le dice que es lo mejor, pues así se podrá librar de la pensión alimenticia que le daba cada mes, que ya no tendrá que seguir criando a un ser tan despreciable y sin poderes como nuestro prota. Aptal ahora lo entendía todo, este viejo era un ser despreciable. En ese instante, su padre le pide a su hijo mayor que lo mejor sería probar a nuestro prota para ver si es digno de ir a la academia militar, y también saber si no los avergonzará en ese lugar. Así que le dice que lo ponga a prueba,
lo que su hijo acepta con una cara sombría. En ese momento, el prota lo entiende, y sabe que solo quieren humillarlo y probarlo a la vez. Momentos después, estaban en un gran patio, preparándose para el combate. Fraser le ponía una armadura a nuestro prota y le advertía que el hijo mayor, Joachim, era un gran luchador de esgrima, que no tenía piedad y que debía ser cuidadoso, que si veía que no podía ganar, lo mejor era rendirse. Unos segundos después, ya estando listos para pelear, Joachim le dice al prota que usarán espadas de madera. Pero el prota, al sentirla tan pesada, le pregunta el por qué son así. El pendejo le dice que son así porque son perfectas para luchar, que son tan fuertes que de un solo golpe podrían romperle el cráneo a quien sea, intimidando al prota. El pendejo sigue hablando y ahora empieza a menospreciarlo a él y a su madre, metiéndose con que ninguno de los dos tiene compatibilidad mágica y que ninguno de los dos son queridos en ese lugar. Sigue hablando cosas despectivas de su madre y eso la hace sentir muy mal a ella. El calvo pendejo finaliza diciéndole al prota que le gustaría desvivir a su madre, pero que mejor se conformará con el prota y después se la llevará para hacerle unos masajes en sus ovarios. Abtal al escuchar todo esto, se empieza a llenar de ira, y piensa que cómo es posible que esa escoria pueda ser un descendiente suyo, así que se lanza al ataque del pendejo. Después de lanzar algunos ataques y el calvo detenerlos, el prota activa su habilidad de mejora física y, después de unos golpes más, logra destruir de lleno su espada e impactarlo en su cara, rompiéndole algunos huesos y tumbándole algunos dientes. Esto hizo que el pendejo saliera volando, y en el suelo le pide al prota que todavía no han acabado. Pero el prota, con una cara furiosa, le dice que si se sigue metiendo con su familia, la próxima vez lo mandará con San Pedro. El hijo mayor al escucharlo, se sorprende y a la vez se asusta, pues no puede creer que el prota tenga tanto poder. El prota se aleja de la pista de combate y toma a su madre de la mano, diciéndole que todo ha acabado, y ella le dice que entonces vayan a casa. Ella claramente también conoce de las capacidades de su hijo y no se sorprendió. Pero antes de irse, el prota se acerca a su padre y le dice respetuosamente que se disculpa, pero que se irá de ese lugar. El padre, nervioso después de ver ese combate, solo asiente y le dice que haga el mejor esfuerzo en la academia. Minutos después, el prota y su madre se iban de regreso a casa, y Abtal se disculpa con ella por lo que vio y escuchó, pero por dentro se disculpaba por cómo eran sus descendientes hoy en día, unas escorias completas. La madre al escucharlo, lo entiende, y juntos vuelven a casa. Unos días después, en el reino de Azul, algo está pasando. Cuando regresan unos caballeros, en la ciudad solo se habla de enfrentamientos con otras personas. Pero unos espías que estaban escuchando, corrieron donde estaba el padre de nuestro prota, quien es un duque. Estos espías le entregan la información relacionada con que los agresores del reino se acercan y los ejércitos del reino ya están en alerta. El viejo abre la puerta y le pregunta por los agresores, a quienes llama como salvajes. Estos espías le cuentan que están a unos 20 kilómetros del reino, esperando para atacar. El viejo se ríe pensando que pronto empezará el golpe de estado. Aparentemente, este viejo estaba planeando algo. Volviendo con el prota, han pasado aproximadamente 2 semanas desde su encuentro con su padre, y piensa que no tomaron represalias contra él por golpear a su hijo mayor. Pero en ese momento, alguien golpea la puerta y cuando la abren, se sorprenden al ver que es el director de la academia y su hermano Fraser, muy golpeados y con heridas, además de llevar en brazos a un bebé pequeño. Nos devuelven 12 horas antes de este encuentro y nos cuentan que Fraser y el comandante estaban organizando las tropas, pues ya estaban en conflicto con los salvajes. La prioridad era resguardar la capital y la defensa de la familia real. Fraser explica al comandante que el objetivo de los salvajes es desvivir al príncipe heredero del trono. Este nos explica el meollo del asunto, pero en resumen, los príncipes quieren obtener el trono y quieren desvivir al príncipe para quedarse con ese lugar. Por eso hay algunos traidores que tienen la intención de desvivir al chiquillo. En ese momento, un soldado avisa que los salvajes han entrado y que deben defender el lugar. En ese instante,
corren a buscar al príncipe, pero cuando llegan, ya algunos salvajes están ahí, listos para acabar con el niño. Pero rápidamente el comandante los derriba y acaba con ellos. Entran en conflicto y Fraser logra tomar al niño, pero teniendo que luchar en el proceso. Y así volvemos al presente, donde ya están todos en casa del prota y han contado la historia de quién es el niño que los acompaña y sobre todo lo que sucedió. Unos segundos después, Fraser le comentaba al prota y a su madre que no tenían a dónde más ir, y que ese fue el único lugar seguro que pudieron encontrar. Que tampoco podían quedarse afuera, pues la noche era fría y el bebé podría sufrir consecuencias, así que les pidió que los dejaran quedarse esa noche. Y que al día siguiente irían a buscar ayuda en la frontera con otros soldados, finalizando que el gran sospechoso de esos actos era el padre de Abtal. El prota solo pensaba que cómo era posible que alguien pudiera ser capaz de hacerle daño a una criatura tan pequeña, y se enoja diciendo que se ocupará de todo eso con todo su poder, pensando en acabar con su padre y sus aliados. A la mañana siguiente, ellos ya se iban y se despedían, pero el prota los detuvo y, ya cambiado con algo de armadura, les pidió que lo llevaran, pues también quería ayudar. Ellos no se negaron y pensaron que sería de gran ayuda. Así que emprenden camino, pero antes de eso, el prota se despide de su madre, y ella, algo triste se despide, pero lo entiende. Lo que vino después fue una travesía por el bosque del reino, tratando de llegar a la frontera. Pero después de un tiempo de caminata, unos salvajes los estaban esperando. Pero antes de que el comandante reaccionara, el prota acaba rápidamente con ellos. Aunque uno se salvó y empezó a huir, el prota lo dejó ir, pues su hermano le pidió que no había necesidad de acabarlos y malgastar fuerza, que lo más importante ahora era poder llevar al heredero a un lugar mucho más seguro, y el prota aceptó. En ese momento, hablan de las habilidades del prota con la esgrima y le dicen que está igualado al comandante. El prota lo niega, pero el grandote solo piensa que claramente el prota ya lo superó. Y así se van caminando entre bromas. Un rato después, mientras seguían caminando, notaron algo extraño en el ambiente, era un silencio que los hacía dudar del lugar. Ellos empezaron a analizar, pero justo en ese instante, una esencia de rayo los golpea, lo que los hace salir del lugar, pues eso es muy peligroso. Después de correr unos segundos, llegan a un claro y notan a muchas tropas apostadas en el lugar. Claramente eran las tropas del padre del prota, y la esencia del rayo anterior eran ráfagas de fuego que estaban quemando el bosque detrás de ellos. El padre solo quería hacerlos salir del bosque para capturarlos. Ellos empiezan a buscar soluciones o formas de huir, pero cada vez son menos las posibilidades que tienen, pues están casi arrinconados. Entonces, en ese momento, el comandante decide pasarle el niño al prota y le pide que lo cuide, a lo que el prota acepta sin problema. El grandote ahora les pide que deben correr, que él los persuadirá, pero antes de que hiciera algo, Fraser le pide que no haga nada de eso, que lo mejor es que él intente hablar con su padre para buscar una solución. Y algunos minutos después, ya estaba con su padre. Fraser le pedía que hablaran, pero el padre no lo escuchaba y le decía que siempre se metía en sus cosas. Y este viejo, sin dudarlo, les pide a sus magos que ataquen hacia el bosque y hacia sus hijos, a lo que los magos lo hacen con un hechizo de nivel 6 del Emperador del Trueno. En ese momento, Fraser les pide que deben irse rápido de ahí, y él se abalanza contra las tropas de su padre. Pero este poder logra golpearlo y lo impacta de lleno, arrojándolo al suelo sin siquiera mostrar signos de movimiento. El prota al ver esto, primero se sorprende, pero al notar a su hermano tirado en el suelo, crece en él una enorme furia y, mientras recuerda cómo su hermano lo ayudó a crecer, se llena de enojo y, con una cara de suma molestia, decide que no los perdonará. Unos segundos después, el prota ha activado una de sus habilidades y ha destruido casi todo el ejército de su padre. Solamente ha resguardado la vida de su padre y su hermano mayor. Pero cuando estos dos ven quién los ha atacado, se sorprenden al saber que es el prota y empiezan a maldecirlo. Cuando el pendejo del hermano se acerca a querer golpear a Abtal, este le devuelve el golpe y lo manda a volar. Y mientras vuela, el prota le dice a su padre que él intentó desvivir al príncipe heredero, lo que lo lleva a concluir que es una gran traición y que su deber será ser aniquilado en ese lugar.
Pero el viejo todavía se resistía y pensaba que con su autoridad podía desafiar al prota, a lo que Aptal le da un golpe en esa cara de pendejo y también lo manda a volar, diciéndole que herejes como ellos, que incluso acabarían con la vida de sus propios hijos, no merecen piedad, y les afirma que pronto serán colgados. Así, pasados unos días, estos pendejos fueron desvividos por traidores, y el golpe de estado fue solo un intento sin lograr su cometido. El prota ahora nos cuenta que, en cuanto a su familia, su hermano Fraser no pereció y se estaba recuperando de los daños en su cuerpo, lo que lo alegró demasiado. A su hermano se le dio el título de duque y conservaron la casa. El prota y su madre también fueron llevados a vivir ahí como se lo merecían. Tiempo después, el prota, su hermano y el comandante seguían entrenando, pero ahora el prota mostraba mucho más su poder, activando magia de nivel 7, lo que sinceramente impresionaba mucho a los otros dos que no se lo podían creer. En ese instante, el prota ejecuta otro hechizo más y esto definitivamente es mucho para ellos, quienes no pueden creer que el prota pueda usar 2 hechizos tan fácilmente y ser de nivel 7 cada uno. Así que su hermano llega a la conclusión de que nuestro prota es el verdadero Aptal, pero no dice más. Así que el prota les pide disculpas por haberles ocultado su poder, pero su hermano lo entiende, alegando que seguramente tenía sus razones y que no debe de preocuparse por eso. El prota trataba de explicarle sin entrar en detalles, pero el comandante le dice que no se preocupe, que tampoco debe contarle su secreto. Así que solamente se queda hablando del maravilloso poder de Aptal. Al final, llegan a la conclusión de que deben guardar ese secreto, y el prota finaliza diciéndoles que no irá a la academia militar, sino que irá a la academia de hechicería, así que todos lo aceptan y lo apoyan con entrenamientos hasta que llegue el día de partir de Aptal. Y así pasa un tiempo, hasta que nuestro prota cumple los 15 años, la edad de ser un adulto en ese mundo. En el dormitorio de la madre del prota, Aptal pensaba dejarle una carta de despedida a su madre con palabras de agradecimiento y diciéndole hacia dónde se dirigía. Pretendía irse sin despedirse. ¡Qué descarado es el prota con su madre! Pero cuando el prota iba a su antigua casa y se despedía del lugar con infinitos recuerdos, llegan su hermano, su madre y el comandante a despedirse. Claramente ya sabían que el prota se iba a ir. Su madre lo cuestiona sobre la posibilidad de irse sin despedirse, sintiéndose muy triste, pero el prota solo no quería despedirse sin más, solo que si la veía, se pondría triste él también. En ese momento, ella se le abalanza y lo abraza. Aptal se disculpa por pretender irse sin despedirse, y ella se lo cuestiona, pero le dice que es un adulto y puede irse cuando quiera, pero le recuerda que puede volver cuando lo desee, que ahí siempre tendrá su lugar. Aptal al escuchar esto suelta unas pequeñas lágrimas, pero de verdad se siente triste. Después la abraza y así, al pasar un rato, se despiden y él parte del lugar, despidiéndose de todos con una venia. Los 3 que se quedaron atrás se quedaron muy tristes, pero sabiendo que no será un adiós definitivo, que volverá cuando alcance la cumbre de la hechicería. Así arranca su camino hacia la academia. Un tiempo después, el prota seguía caminando hacia su destino y se encuentra al fin con la carretera que lo llevaría al lugar, pero se sintió cansado y encontró cerca de ahí un sitio donde tomar un descanso. Cuando se sentó y tomaba algo de té, pensaba que debía ocultar su poder y no mostrarlo, pues la gente se confundiría y definitivamente lo tratarían como un héroe, algo que no quería. Solo pensaba en pasar como una persona común. En ese momento, escucha detrás de él a un anciano haciéndole reverencias a alguien más joven llamado Edwards. Este tenía al lado a una chica que parecía ser una persona bajo servicio. El anciano le pedía que reprendiera a los otros ancianos y les enseñara algo de la verdadera magia, pero Edwards, algo arrogante, le decía que no lo molestara, pues estaba leyendo un libro. Este resultó ser un mago aparentemente de alto rango o con grandes capacidades, pues era un aventurero de rango A. El viejo, al escuchar su regaño, solo se disculpó. Y el pendejo del aventurero solo se jactaba de que él tenía mucho más rango que él y que no debía compararlo, que de ninguna manera iba a dar clases ni enseñar nada a nadie. Entonces el viejo le dice que mejor lo acompañe esa noche a un banquete que le harán en su honor. Pero el pegoste le dice que tampoco irá y con furia lo rechaza,
alegando que esa noche por fin podrá estrenar a su sirvienta, y mostrándole su marca de propiedad, le dice que ella ya está en edad de poder tomarla. El prota que estaba escuchando se indigna un poco y piensa que esa chica demonio la pasará muy mal. Además, la compara con Merlín, su aprendiz, que también era una chica demonio, pensando que si no la hubiera salvado, seguramente hubiera perecido de la misma forma. Esto lo enfurece un poco a Aptal. En ese momento, llega una persona pidiendo ayuda y advirtiendo que se acercaba un gran orco gigante, y el prota sale rápido a verlo, pensando que será un gran problema y que no sabe lo que debería hacer. Las personas que estaban ahí solo pedían que se avisara al gremio, pero el viejito lambón los detiene y les dice que no es necesario, pues ahí tiene al gran aventurero de rango a que los ayudará. Este pendejo se llena de orgullo y les dice que será pan comido acabar con ese monstruo, así que saca su equipo y les dice que no teman, que él lo desvivirá. El prota lo ve y piensa que aún después de 400 años, todavía los rangos A son increíbles. El pendejo en ese momento ataca a la bestia con magia de nivel 4, y los demás creen que esa magia de ese nivel es suprema y muy poderosa, pero al prota no le sorprende en lo absoluto. En cambio, piensa que es una magia muy básica. Cuando el pendejo creía que lo había derrotado, voltea a ver y se da cuenta de que el ogro estaba completamente sano y con pocos rasguños. Esto hizo que el aventurero se sorprendiera y entiende que no es un simple orco, sino uno de la clase más alta, algo que para él está fuera de su alcance como rango A. Así que, como un desgraciado, huye y activa una habilidad de nivel 3 donde hace un escudo en forma de cúpula y encierra a todas las personas, incluido el prota, dentro con el orco, diciéndoles que los usará de señuelos para que él escape. Un desvergonzado este tipo. La gente dentro del domo solo pedía ayuda y sentían que sería su fin, pero justo cuando ya estaban sumidos en la desesperación, el prota activa una habilidad de nivel 6 llamada Dispersión de Serafín, y logra destruir rápidamente ese domo, sorprendiendo a todos con eso, incluyendo al pendejo, al anciano y a la chica demonio. Pero el prota solo miraba con desprecio. En ese momento, mira a la bestia y piensa cómo derrotarla sin sobresalir demasiado. Aptal cree que usando un hechizo de nivel 3 y disfrazando uno de nivel más alto podría acabarlo fácilmente, así no se darían cuenta. Así que, después de meditarlo, lanza uno de nivel 3, y cuando iba a lanzar el de nivel 9 oculto, se dio cuenta de que el hechizo de nivel 3 fue suficiente para derribarlo. Los demás se sorprenden, incluyendo al pendejo que no podía creer que un hechizo de ese nivel pudiera acabar con esa bestia. Pensaba que él había usado uno de nivel 4 y ni siquiera le había hecho nada. En ese momento, el viejo habla y le dice que no es un hechizo común de nivel 3, que es un hechizo bien entrenado y refinado, lo que lo hace muy poderoso, al nivel de un hechizo de nivel 5 por lo menos. Esto sorprende al pendejo que no se lo puede creer, como alguien tan joven puede ya tener una magia tan refinada. En ese momento, el prota, que no sabía lo que hacer, se empezaba a escabullir para irse del lugar. Pero al ver al aventurero pendejo y a los demás, le dice que es una vergüenza lo que intentó hacer, que eso es un delito, y que además debería aprender de los viejos que, por lo menos, tienen más experiencia y saben más. Pues logró identificar la magia refinada de él. Además, añade Aptal, que como cometió un crimen al querer desvivirlos a todos, ya no permitirá que siga con esa chica sirvienta y le pide que la libere y que se entregue en la ciudad más cercana. La chica demonio al escuchar esto se sorprende y se alegra de que pueda ser liberada. Aptal, después de esto, se voltea, se despide y se va, dejando a la chica pensando en él. Un rato después, mientras el prota caminaba hacia su destino, sentía la presencia de algo que lo perseguía, pero él sabía que era la chica demonio. Ella estaba siguiéndolo desde que la liberaron. El prota en ese momento se detiene y le pide que no lo siga más, que ella ahora era libre. Pero ella se acerca y le pide que no la abandone, y que le gustaría que Aptal fuera su maestro. El prota se sorprende y le pregunta el por qué quiere eso, y ella le cuenta que si se queda así, sola sin alguien, rápidamente podría ser convertida de nuevo en un ser privado de la libertad, viendo su marca. Y eso estaría mal, la pasaría terrible y seguramente podría ser torturada hasta desvivirla. El prota lo piensa y cree que eso es cierto.
Ella se arrodilla y, colocando su cabeza en el suelo, le pide que por favor deje que lo acompañe y que sea su aprendiz. Ella añade que nuestro prota es mucho mejor que el pendejo del aventurero anterior y que sin ninguna duda el prota la ayudará. Aptal al escucharla piensa que eso es cierto. Entonces, nuestro prota le pregunta sobre su pasado y cómo se convirtió en lo que es ahora. Pero ella, algo triste, le cuenta que su país años atrás perdió la guerra con los humanos y desde entonces, desde que era una chica, no conoce la libertad. El prota piensa en eso y lo entiende. Ella sigue hablando y ahora le dice que, a pesar de no ser libre, ella tiene descendencia de la familia real demoníaca y que el actual director de la Academia de Hechicería es su pariente lejano, que esa persona se llama Merlín. Esa información tomó por sorpresa al prota, que no lo podía creer, así que le pide que repita lo que dijo. Y ella, entre lágrimas, le pregunta si le habla de nuevo de su linaje, y el prota le dice que no, le pregunta directamente por Merlín, que si es la misma que fue la aprendiz del gran sabio Aptal. Así que ella se lo confirma, le dice que ella fue la aprendiz del gran sabio y ahora es una gran hechicera de la mejor clase. Esto desconcierta al prota, pero lo llena de felicidad, al saber que su aprendiz, a quien salvó cuando era una bebé, después de 400 años ha alcanzado la grandeza como hechicera. Esto lo hace llorar de alegría, pero la chica solo estaba sorprendida por eso. El prota pensaba que Merlín, al tener sangre vampírica, lógicamente vivirá incluso otros 400 años más sin problema. Justo en ese instante, el prota acepta la solicitud de la chica y le dice que desde ese momento, entonces, será su maestro. Ella al escuchar esas palabras se sorprende, pero después se alegra y el prota piensa que no puede abandonar a una pariente de Merlín. Así que antes de partir, le pide que le diga su nombre y ella le confiesa que se llama Anastasia. Y así, los dos se ponen en camino hacia la ciudad de la Academia. Un tiempo después, llegan a la ciudad de Darmstadt. Y mientras ellos dos caminaban por la ciudad, Anastasia preguntaba por esa ciudad, pero el prota le comentaba que esa era la ciudad donde estaba la Academia de Hechicería y sería el lugar donde haría el examen de ingreso. Pero en ese momento, el estómago de la chica empezó a sonar y ella se avergonzó. El prota, al saber de qué se trataba, le pidió que lo mejor sería que fueran a comer algo, pues estaban muy hambrientos. Y así se pusieron de acuerdo para ir a cenar algo. Unos segundos después, están en la entrada de un gran restaurante que parecía ser muy caro. Anastasia le decía al prota que ella no tenía dinero para ese lugar, pero el prota le decía que no se preocupara, que él pagaría, que entraran y comieran hasta quedar satisfechos. Pero la chica poco quería y estaba avergonzada. Cuando ellos dos entran al restaurante, los miran con desprecio, y al saber que lleva a una persona como Anastasia, aún más. En ese momento, un camarero le ofrece una mesa al prota y él se sienta, pero la chica se queda parada ahí. El prota le pide que se siente, pero ella lo niega. Sabe que una persona como ella no podría sentarse en un restaurante. El prota lo entiende, pero no dejará que se quede parada o que se siente en el suelo, así que vuelve y le insiste. En ese momento, el camarero le pide al prota que no debería sentar a la chica, pues conoce su situación y es mejor no hacerlo. Las demás personas siguen mirando con desprecio. El prota entonces saca mucho dinero y le da al camarero. Este, al ver el dinero, se le abren los ojos de par en par y lo entiende, así que ya no molesta más. Y el prota le pide que traiga mucha comida y carne. Después de esto, convence a Anastasia y ella al fin se sienta. Cuando le sirven la comida, ella no quería comer nada, pero el prota le pide que lo haga, que coma algo, y ella a regañadientes acepta. El prota le empieza a preguntar sobre su vida antes y entiende que ella lo pasó muy mal en el pasado, que incluso no tenía derecho a negarse a nada y recibir lo poco que le daban. Así que Aptal, entendiendo la situación, le dice a ella que desde ahora no tendrá que preocuparse, que incluso puede negarse a lo que no quiera, y que además también tiene el derecho de enojarse con él o con cualquier cosa que le moleste, que ella es libre y puede hacer lo que le convenga. Ella escucha esas palabras y lo entiende todo. Sabe que el prota es una buena persona y siente cálido su corazón, así que lo acepta. Así que el prota después de eso la empieza a molestar y ella simplemente trata de seguirle el juego.
Al día siguiente, se disponían a tomar el examen de entrada a la academia. Cuando llegan al lugar, el prota y ella se sorprendían por la vastedad del lugar, era enorme, y Anastasia ya llevaba ropa normal y formal. Unos segundos después, buscaban el lugar donde tomarían el examen y Anastasia agradecía por el gesto de comprarle ropa. Está bella la Anastasia, todo en familia para el prota. El prota aceptaba las gracias y ella asentía. Después de un rato de caminar, encontraron la fila donde se registraron para el examen. La chica se sorprendió por la cantidad de personas, pero en ese momento Aptal le dice que graduarse de esa academia le abre 3 opciones, una es estar en la élite según las calificaciones, la segunda es especializarse en alguna magia y, por último, podría entrar a algún gremio con sus habilidades. Añade que si se logra graduar, obviamente tendrá un trabajo estable y es por eso que mucha gente busca entrar a la academia, y por consiguiente, también desea graduarse. En ese momento, el prota le dice a ella que entonces también debe tomar el examen y ella se sorprende. Pero el prota le explica que le servirá para el futuro. Así que piden las tarjetas para el examen y mientras se las entregan, Anastasia se pregunta si podrá ser competente y saber manejar ese examen y su eventual ingreso a la academia. Pero el prota piensa que ella, al ser una descendiente de la familia real demoníaca, debe tener muchas aptitudes mágicas, incluso más altas que un humano común. Entonces, el prota le confirma que no se preocupe, que al saber algo de magia lo hará bien. En ese momento, reciben las tarjetas de ingreso y se alistan para entrar. Momentos después, son llamados todos los aspirantes a ir al coliseo donde se realizará la prueba, así que los dos caminan juntos hasta ese lugar. Unos segundos después llegan al lugar y, al verlo, se dan cuenta de que es enorme, además de encontrarse con otros participantes que la verdad dan terror por lo feos que son. Anastasia se asusta un poco por todo, y mientras llegan a la pista del coliseo, un examinador les habla a todos los participantes. Este cara dura es un aventurero de rango B llamado Franz. Este les gritaba y les decía a todos que la prueba consistía en un todos contra todos, y los últimos 5 que queden serán los que pasen la prueba. También les dice que son libres de usar lo que quieran y sacar a quien quieran. En ese momento, el examinador les pide que suban a la arena los primeros 50. Anastasia al escucharlo le dice algo que lo molesta y este carga contra ella, gritando y menospreciando. Y segundos después, al ver que está junto al prota, le dice que ellos dos serán los primeros en subir a la plataforma de lucha, y rápido los obliga a que tomen la prueba. Los demás participantes, al ver que iban de primero el prota y la chica, también querían subir. Supongo que la vieron fácil para ellos. Un instante después, el prota y ella ya están en pista esperando al combate, pero se dieron cuenta de que todos los demás los miraban. Eso quería decir que todos iban a por ellos. La chica demonio se sentía preocupada, pero el prota le decía seguro que era porque los matones los veían débiles y por eso iban a por ellos de primero. Pero Anastasia le decía que ella no podía atacar tan de cerca. Entonces, el prota le dice que se haga detrás de él y le dé apoyo, que él irá al frente. En ese momento, empieza la prueba y todos se abalanzan sobre los dos chicos. En la parte alta del coliseo, el pendejo del examinador solo se daba halagos, pensando que era un aventurero de rango B y que con eso impresionaba a todo el mundo. Pero mirando al prota y a la chica solo se reía, pensando que les iría muy mal teniendo a todos contra ellos. Y en ese momento, cuando creía que ellos estaban perdidos, el prota sacó a volar al primero de un solo golpe. Cayó cerca del examinador y este no se lo podía creer, preguntándose sobre lo que pasó en el lugar del examen. Al mirar bien, se dio cuenta de que el prota estaba mandándolos a volar a todos, de un solo golpe. Esto lo desconcertaba, pero en otro golpe de confianza, pensaba que el prota tenía fuerza y mejoras físicas, pero que no sería suficiente. En ese momento, los demás chicos se ponen de acuerdo y deciden atacar todos juntos, pensando que eso les servirá para derrotarlo. Anastasia lo mira y se preocupa, pero esto no era nada para Aptal. Después de pelear por algunos segundos, fueron derrotados los que se le lanzaron. El examinador ahora ya no sabía dónde meter la cabeza,
pues pensaba que los había abatido en un mismo lugar sin siquiera alejarse de la chica. Entonces empezó a comprender que el prota no era alguien común y que podría ser mucho más fuerte que un aventurero de rango A. En ese momento, mira a la chica, y ahora era ella quien estaba siendo atacada, pero rápidamente ella se pone en alerta y, antes de que la atacaran, decide utilizar una de sus habilidades. Esta era opresión de viento de nivel medio-bajo, algo muy poderoso para esa época, y que además, también los mandó a volar. Ahora sí, el examinador ya no debía poner en duda los poderes de estos dos chicos, este solo miraba con demasiada sorpresa. Todas las personas afuera de la plataforma también estaban sorprendidas por estos dos chicos y se preguntaban sobre sus identidades. El prota, al ver a Anastasia, le dijo que no se preocupara, que al final ella sí tenía talento y que seguro estarán dentro de la academia. Ella se alegra mucho por esas palabras y agradece. Pero Aptal en ese momento le pregunta que si para lanzar la magia debe recitar el conjuro. Ella se queda sorprendida, pues no entiende, y las demás personas tampoco. Así que el pedorro del examinador se le burla diciéndole que ni siquiera conoce los conceptos básicos de la magia. Anastasia, después de esas palabras, le dice al prota que es natural, que si no recita obviamente no podrá lanzar magia. Pero el prota decide mostrarle que sí se puede sin recitar nada. Así que alza su mano y lanza una habilidad de nivel 4 que manda a volar a otro grupo de personas en la pista. Todos se sorprenden, pues fue claro que no recitó el conjuro y pudo activar la magia. Anastasia solamente se sorprende diciéndole que eso es asombroso, y pensando que el prota antes, cuando la salvó, tampoco recitó nada. Así que se alegra de saber que su maestro es realmente maravilloso. El pendejo del examinador ya no puede más de la sorpresa, y se pregunta sobre la identidad de esos dos chicos. Y así, los dos logran pasar la primera prueba de ingreso a la academia, lo que los alegra pensando que al día siguiente será el segundo examen y será un examen escrito. En ese momento, Aptal recuerda su anterior vida y sabe que fue un gran estudioso, que siempre estuvo escribiendo y desarrollando nuevas teorías, y cosas que lo hacían siempre estar rodeado de conocimiento. Piensa que ese examen será fácil para él, pero al ver a Anastasia, piensa que no sabe cómo será para ella. Anastasia en ese momento le dice al prota que ella nunca estudió, pues siempre fue usada para trabajos, y que ahora se siente nerviosa por el examen. Esto lo entiende el prota y le dice que entonces lo mejor será que vuelvan a la posada, y él le ayudará a estudiar todo lo que puedan. Ella se sorprende por esa propuesta, pero también se alegra y lo agradece. Al día siguiente, ya de nuevo en la academia para el examen escrito, el prota estaba con sueño, pues hasta el amanecer habían estudiado. La chica se disculpaba por hacerlo trasnochar, pero el prota pensaba que no importaba, pues en su otra vida recogió demasiado conocimiento, y piensa que le será muy fácil pasar la prueba. En ese instante, el examinador les avisa que deben empezar y Aptal arranca con su prueba. Cuando se acaba el tiempo, el prota se sentía algo inquieto y Anastasia le pregunta por su prueba. Él le dice que cree que le irá bien y que terminó todas las preguntas. Ella, sorprendida, le pregunta si de verdad llenó todo el cuestionario y el prota se lo confirma. Anastasia le dice que eso no era necesario, que al leer la primera página del cuestionario, decía que con llenar el 30% de la prueba era suficiente para ser válido. Pero el prota nunca leyó eso. Aptal en ese momento pensó que contestó todo y se pregunta entonces el por qué hacer una prueba para solo responder el 30% y no sabe qué pasará entonces con su prueba. Un rato después, mientras los examinadores revisaban los resultados, se sorprendieron por la puntuación del prota, era de 958 puntos, y los que estaban en esa sala no lo podían creer. Alegaban que nunca habían visto ese resultado en esa prueba. En ese momento, nos presentan al director de esa academia, quien se llama Lucent, preguntándose quién es ese aspirante y si existe la posibilidad de que estuviera haciendo trampa. Uno de sus trabajadores le comenta sobre la identidad del prota y que comparte el mismo nombre del gran sabio Aptal. Ellos creían que era solo una coincidencia, pero en ese momento ingresa el pedorro examinador de la primera prueba y revela que el prota en esa prueba usó un hechizo de nivel 4, que lógicamente no es alguien normal.
lo que el director empieza a sospechar que nuestro prota es el mismo gran sabio y es esta su segunda reencarnación. Unos días después, el día de los resultados de ingreso, el prota y Anastasia llegaban a la academia buscando los resultados, pero había mucha gente también consultando. Después de un rato, ella lo abraza muy feliz, confirmándole que ella ha pasado y que estará en la clase especial. De verdad estaba muy feliz, a lo que Aptal la felicitó. Ella agradece y en ese momento el prota se preguntaba por su resultado, pero después de buscarlo en todos los tableros no lo encontró. Esto lo decepcionó, incluso a Anastasia. El prota empieza a buscar cuál pudo haber sido la razón, pero no encuentra el porqué. Así que Anastasia no se rinde y, después de mirar por varias partes, encuentran una sola hoja pegada en un poste. Ellos se acercan y ahí estaba, era la aceptación a esa academia, pero no era todo. Era descrito como el mejor aspirante con la mejor puntuación, además se le concedía el título de representante de estudiantes especiales, algo que los sorprendió a ambos. Ellos se alegran por ese logro, pero el prota no sabe por qué le dieron ese título ni tampoco en que lo utilizarán más adelante. Después de un rato de estar caminando dentro de las instalaciones de la academia, y mientras conversaban sobre la nueva designación del prota como representante especial, ellos consultaban los beneficios de participar en eso. Tenía matrícula básica gratis, un subsidio especial, representación de los estudiantes, participación en eventos con los profesores, y también tener tareas de relaciones públicas en representación de la academia en festivales y en eventos del reino. Esto de verdad no lo quería el prota, pues sentía que eran muchas obligaciones y lo disgustaba un poco, solo quería que su vida en la academia fuera sencilla y sin muchas cosas por realizar, aparte de su objetivo principal sobre la hechicería. En ese momento, mientras caminaban por la academia y el prota se seguía lamentando, miró a alguien en un patio y, al revisar bien, ahí estaba, era ella, su aprendiz, Merlín. Qué bella estaba ya entradita en años, jajaja. En ese instante, ella también voltea a ver hacia el prota, pero este rápidamente se oculta y se pregunta del por qué ella está en ese lugar. Piensa que no es un error y que es ella, pues la reconoce al instante por su apariencia poco cambiante. Algo que lo llena de felicidad y sentimiento. Pero decide ocultarse por ahora. Sabe que si ella lo ve, aun si lo ve con esa apariencia, lo reconocería al instante por su gran poder. Añade que eso sería muy extraño, así que decide que no es el momento, pues sería algo malo para todos. En ese instante, el prota llama a Anastasia y le pide que vayan a ver la academia en otra dirección, y ella acepta. En ese momento, Merlín siente algo. Automáticamente reconoce a su maestro, pero no sabe en dónde está. Ella se voltea rápidamente y lo busca, pero piensa que eso sería imposible, creer que él estuviera vivo. Aún así, decide correr e ir a verificar ese sentimiento que tuvo. Un instante después, detiene a nuestro prota y le pide que se espere. En ese momento ella lo ve y le iba a preguntar si era su maestro, pero el prota, algo nervioso, piensa sobre lo que hará si ella lo descubre. Merlín en ese instante le dice al prota que si tiene alguna relación con el emperador del trueno. El prota sabe que ella ha identificado algo, pero no quiere exponerse, así que no tiene más remedio que huir con alguna excusa. En ese momento, toma la mano de Anastasia y le dice que deben ir a comer, y se la lleva rápidamente, dejando a Merlín muy pensativa. En otro lugar, el prota le preguntaba a la chica si sabía quién era esa mujer de antes y, después de explicarle, Anastasia comprendió que era su familiar Merlín, pero afirma que no la conocía y se avergüenza de nunca haberla visto. Esto lo celebra el prota, pues si la hubiera conocido, seguramente se hubieran saludado, y eso eventualmente sería un problema para el prota. Anastasia seguía hablando y le comentaba que Merlín era la hija del rey demonio, que eso escuchó, pero que era la 10ª descendiente de esa familia. El prota empieza a contar las descendencias y prácticamente concluye que en ese momento Anastasia ya ni sería pariente ni nada por el estilo, lo que le confirma que no se parecen en nada. En ese momento, le surge otra pregunta al prota. ¿Por qué Merlín, quien es la directora de la Academia de Altena, está en la Academia de Croune? Aquí se nos confirma que Merlín sí era directora, pero de otra academia de otra ciudad, no de donde está el prota y Anastasia.
Al final, el prota solo quiere saber el por qué Merlín está aquí con ellos. Unos días después, ya con uniformes de la academia, nuestros protas caminaban juntos hacia su primer día de clases. Iban muy felices y cuando entraban a la academia, recibían las felicitaciones de ingreso por parte del director, quien los hacía sentir como en casa. Pero en ese momento, el viejo director les dice que también tienen el honor de ser recibidos por la directora de otra prestigiosa academia y presenta a Merlín. El prota se sorprende y ella sube al escenario a dar también unas palabras de bienvenida y felicitaciones a los nuevos estudiantes. Aptal sigue pensando la razón por la que Merlín esté en ese lugar y se siente aliviado de que no trabaje en ese lugar. En ese momento, nuevamente el director toma la voz y llama al prota por su nombre, presentándolo a todos como representante especial. Todos se sorprenden, pero especialmente Merlín después de escuchar ese nombre. Ella voltea a ver rápidamente, balbuceando la palabra Aptal, pero no lo reconoce al instante. Segundos después, todos sus compañeros empiezan a preguntarse sobre quién es y por qué tiene el nombre del gran sabio, además de tratarlo con indiferencia. El prota solamente quiere desaparecer. En ese momento, Merlín se acerca tratando de mirarlo, pero cuando los dos cruzan sus miradas, ella lo único que busca es similitud con su maestro. Cuando acaba la ceremonia, ahora estaba descansando el prota en un espacio libre, pero unas chicas no lo dejaban, solo querían conocerlo y algunas coqueteaban con él. En ese momento, Anastasia estaba un poco celosa de esas chicas y justo cuando ella pensaba esas cosas, pasa rápidamente a su lado Merlín, quien se acercaba al prota y le ponía su examen de ingreso frente de él, diciéndole que tenía un asunto urgente del cual hablar con nuestro prota. Aptal al verla se sorprende, y las chicas que estaban ahí, al reconocerla, se fueron rápidamente, no querían ni respetar a Merlín. El prota en ese momento pensaba que la Merlín que conocía no parecían ser la misma persona, aparentemente ha cambiado mucho. Ella, algo molesta, le pregunta que si se llama Aptal y el prota afirma. Así que ella le dice que sí conoce el término reencarnación, que sí le es familiar. El prota al escuchar esa palabra se tensa mientras mira cómo ella lo analiza. El prota llega a la conclusión de que no es momento de revelar su identidad y lo mejor será persuadirla. Así que le dice que no lo conoce. Ella le empieza a hablar sobre el examen y le tira severo dato. Ella le dice que las respuestas de ese examen pareciera que las hubiera respondido uno de los legendarios 4 emperadores por diversión, además de que la mayor parte de los examinadores no parecieron entender el proceso que hizo nuestro prota para resolver los ejercicios. Así que se la tira sin jabón, y le dice a nuestro prota que el método que usó en la resolución del examen es prácticamente una calca de una teoría mágica de su maestro. Ella dio en el clavo. Los demás compañeros escucharon claramente lo que dijo Merlín y se sorprendieron, incluyendo al prota. Merlín seguía hablando y pidiendo una explicación para eso, pero el prota sabía que ella era muy astuta y fácilmente después lo descubriría. Así que ella le dice que su maestro fue alguien muy especial para ella y se disculpa por tratar de pensar que el prota tenía relación con su maestro, que incluso fue mucho llamarlo la reencarnación de su maestro, pues de todas maneras sí tiene algo de conexión especial con su antiguo maestro Aptal. Añade que además, cuando el prota escapó de ella era por eso, que eso ella lo estaba suponiendo. Así que el prota no tiene más que seguirle el juego y lo admite. Dice que es verdad, que la descubrió y que él es realmente el sabio Aptal. Ella se sonroja y el prota piensa que no podrá mentirle por siempre, además sus compañeros también lo escuchaban y empezaban a susurrarse entre ellos sobre el gran sabio y la relación con el prota. Así que el prota no tiene otra más que volver a mentir. Se le acerca a Merlín y le dice que la verdad es que el gran sabio cuando vivía, tuvo una aventura y de eso nació un hijo que nadie conoció. Ese hijo vivió como un ermitaño en las montañas y nuestro prota es descendiente de él. Esto obviamente no se lo cree para nada Merlín, quien le dice que eso es falso y que nunca se lo escuchó a su maestro. Así que el prota le revela el secreto del sabio a Merlín, ese de que no tenía compatibilidad. Y ella rápidamente lo abraza con sus melones el prota y lo hace callar, pidiéndole que es mejor que esas cosas no las cuente. Así que al final ella acepta y cree que nuestro prota es solo un descendiente del gran sabio. En sus pensamientos,
el prota le pide disculpas y espera que ella pueda pasar esa mentira. Al final, Merlín cede y lo cree, pero en ese momento, algo desafiante, le dice al prota que ahora tiene interés en probarlo. El prota no sabía cómo, pero ella le dice que como él es el estudiante especial, está obligado a tener un combate con un profesor como demostración a la academia. Entonces, ella le pide que pelee contra ella. El prota se sorprende, pues cree que sería mucho para él, pero al final también quiere, pues sería la forma de Merlín demostrarle cuánto ha crecido. Momentos después, ya los dos sobre la plataforma se alistaban para su combate amistoso, uno frente al otro serios. Los presentaban y los estudiantes no cabían de la dicha, unos apoyando al prota, y Anastasia en las tribunas seguía algo celosa por esas chicas. Justo en ese instante, en la pista, Aptal le decía a Merlín que debían empezar y ella aceptaba. El prota se movió rápido después de que ella le pidiera que le mostrara sus habilidades primero, pero antes de que ella mirara, él ya estaba alistando su primer ataque. Este era un hechizo de nivel 6. Merlín, al verlo, se sorprendió, no solo por el nivel, sino porque que lo hizo sin recitar el conjuro. En ese instante el prota se lo impactó, pero ella salió ilesa y se burlaba de ese ataque, algo básico. Cuando se disipó el polvo, el prota vio que ella había hecho una barrera que la protegía. Así que ella empezó a cargar contra el prota, haciéndole saber que él solo era un descendiente y ella era la preferida de su maestro, que además sus técnicas fueron aprendidas directamente de él, y así le lanza una habilidad de nivel 6. El prota estaba realmente sorprendido y emocionado. Ella, al verlo, le preguntaba el por qué estaba tan feliz, pero el prota solo se reía, mientras esquivaba ataques. Merlín seguía atacando, pero el prota se seguía defendiendo, incluso activando habilidades de nivel 7, algo más alto que ella. En ese momento, el prota usa una nueva habilidad para atacarla de nuevo y ella esquiva, pero en ese momento el prota rápidamente le lanza otra. Ella no podía creer, pues no pensaba que el prota tenía una recuperación tan rápida entre hechizos. Mientras tanto, Aptal pensaba que esa era una de sus herramientas en su anterior vida, era lo que lo hacía diferente a los otros sabios, el poder tener otro tipo de habilidades para poder competir con ellos. Cuando ella recibe el impacto, ya había creado una nueva barrera y el prota la felicitaba, pero de nuevo se abalanzaba contra ella con otra habilidad de nivel 7. Prácticamente siguieron peleando, e intercambiándose entre atacar y defenderse, pero era Merlín la que más sufría, pensando que nuestro prota tenía muy bien perfeccionada la magia de nivel 7. En ese momento, el prota lanzó su ataque y Merlín pensaba que sería derrotada, pues su defensa parecía que no resistiría. En ese instante, el prota empezó a decirle que su técnica era muy simple y que con eso no lograría detener su ataque. Ella, al estar al borde de perder, recordó las palabras de su maestro, ese que también le hablaba de mejorar, el que le encontraba puntos débiles, que le enseñaba a ocultar las debilidades, el que la regañaba. Y en ese instante lo entendió y activó rápidamente un nuevo muro de protección de nivel 7, el cual aguantó el gran ataque de nuestro prota. Quien, al mirar esa habilidad, se quedó perplejo, pero después se recupera y se ríe, diciéndole a Merlín que eso no está bien, pues hizo 2 pantallas simultáneas y encima son de nivel 7. Ella solo quería protegerse, prota pendejo. Al final, ella algo molesta no dice nada, así que Aptal decide cargar de nuevo contra ella, burlándose de que debe concentrarse y no descuidarse de su oponente, recordándole que si no lo aprendió de sus ancestros. Merlín en su mente pensaba que eso sí lo aprendió de sus ancestros y efectúa también una técnica en simultáneo. Esta era teletransportación, lo que hizo que esquivara el golpe del prota y se pusiera a sus espaldas para atacarlo. Pero el prota con el aura del sabio Aptal ya conocía sus intenciones, así que logró disipar cualquier intento nuevo de ataque de Merlín. Ella, al darse cuenta, siente que ha sido derrotada y el prota lo confirma. Pero en ese instante Merlín le dice que si logra soportar su último ataque, entonces ella aceptará la derrota. El prota piensa que ella ha mejorado mucho en 400 años y lo pone sentimental. Y es en ese momento que ella activa su última habilidad, esta era una técnica secreta de nivel 8, claramente sorprendió al prota, pero la conocía.
Así que ella le dice que no es una técnica común, sino que es una que ella ha mejorado. El prota sintió el cambio, pero puede manejarlo. En ese instante, Aptal nota que ella empieza a usar su segunda mano, y después una de sus piernas. Al final utiliza todas las extremidades de su cuerpo para efectuar esa técnica. Era una técnica cuádruple, algo que el prota jamás había visto. Aptal simplemente esquivaba, escapando por poco siempre que ella lo atacaba. Cuando ella se detiene, el prota suelta carcajadas, pensando en cómo ella ha mejorado, y se convence de que eso era lo que siempre esperó de Merlín, que comparándola cuando se fue, ella realmente se ha esforzado demasiado en ser lo que es hoy. Así que decide que es momento de terminar con la batalla y decide contraatacar. Aptal en ese instante activa su habilidad de nivel 10, la habilidad llamada Emperador nivel 10, y se alista para atacarla. Pero Merlín también tenía su último ataque listo. Segundos después, ella decide atacar primero y el prota hace exactamente lo mismo. Cuando ella pensaba que ya lo tenía todo resuelto, el prota empujó con todo su poder a su habilidad. Esto hizo que ella sintiera que su ataque fuera absorbido al instante, y con un chasquido de dedos el prota logró cancelar la magia de ella, haciendo que perdiera todo su poder. En ese instante, ella cae al suelo y, cuando se recompone, piensa en qué habilidad pudo ser capaz de absorber su ataque de nivel 8. Empieza a atar cabos y llega a la conclusión que la única habilidad es la del Emperador del Trueno de nivel 10. En ese momento, ella se ríe tocándose la cabeza, y casi segura piensa que solo existe una persona en la Tierra capaz de hacer esas cosas, pensando en su maestro. En ese instante, el prota se le acerca por la espalda y ella lo voltea a ver, confirmando que ese chico que tiene delante de ella es su maestro Aptal. Entre los dos intercambian miradas y Merlín, ya entrando en emoción, le pregunta si él es su maestro y si ha reencarnado. Aptal, al ver que ya no puede ocultárselo más, lo admite. Ella se pone muy feliz, cambia completamente su actitud hacia el prota, y Aptal la toma de la cabeza y la felicita por todos los progresos que ha desarrollado en 400 años, algo que a ella la hace muy feliz. Y entre lágrimas, Merlín le dice que no fue para nada en vano haberlo esperado por tantos años, que valió la pena. El prota se le burla por lo llorona que es, pero ella solo se ríe y le dice que enfrente de él siempre será una niña. Qué tierna nos salió la hermosura de la Merlín. En ese momento, llega rápidamente Anastasia, y le dice al prota que tienen problemas. Merlín, que estaba viendo y escuchando a la otra chica, se levanta y empieza a cuestionar al prota solo por tener mujeres propias. Ya saben a qué me refiero. El prota lo niega y Anastasia también lo niega, diciendo que son compañeros. Justo cuando iban a seguir hablando, una horda de personas interrumpen y abordan al prota con infinidad de preguntas, todas pidiendo que los entrenara o los ayudara. El prota, que se sentía invadido, solo pensó en huir y al final eso fue lo que hizo. Con la ayuda de Merlín y Anastasia, deciden irse, pero mientras huían, Merlín le pregunta al prota el por qué escogió esa academia, y el prota solo le contesta que solo quería estudiar como cualquier otro estudiante, a lo que ella entiende. Así que Merlín les pide que la sigan y lo sacará de ahí. El prota le pregunta sobre a dónde los llevará, pero ella solo le pide que lo sabrá cuando lleguen. Así los tres salen corriendo del lugar a toda velocidad, dejando a los alborotadores atrás. Unos minutos después, los tres se detienen en el bosque mientras ahora caminan, y llegan a un lugar donde Merlín se los presenta, y el prota algo sorprendido conoce. Este lugar no era más que el lugar donde vivió con Merlín hace más de 400 años. El prota pensaba que se le había olvidado, pero que ese lugar todavía se conserva muy bien. Merlín, al verlo cansado, le pregunta si está bien y añade que ellos, Anastasia y Aptal, se hospedarán ahí hasta que las actividades de la academia terminen. El prota se pregunta por lo que acaba de decir ella, pero Merlín le dice que usará toda su autoridad como directora de su academia, para que el prota y Anastasia sean trasladados allá. Aptal se sorprende y le dice que entonces eso significa que podrá seguir estudiando sin problemas, a lo que Merlín confirma, y además le añade que podrá hacer uso de toda la instalación completa, algo que pone muy feliz al prota.
Y en ese momento, ante la mirada de las dos chicas, Aftal abraza a Merlín y le agradece, añadiendo que ella es realmente de mucha ayuda, lo que alegra a Merlín también, y acepta los halagos de su maestro. Y así fue como desde ese momento, Anastasia y el prota terminaron viviendo en su antigua casa junto a Merlín. Además, para ser admitidos en la otra academia, Merlín usó su influencia y los hizo pasar como hijos adoptivos a los dos, y así al final lograron estudiar en la Academia de Merlín. Con esto terminamos el resumen de la primera parte de este gran manga. Recuerda que si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like. Esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta, y por último déjanos tu comentario sobre el manga, o si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.